Estoy en la ciudad de Magdala, concretamente en la zona arqueológica de Magdala. Todas estas excavaciones son interesantísimas porque es la única ciudad de tiempos de Jesús que se conservan las ruinas de los tiempos de Jesús. Es decir, que después del primer siglo no hubo otras culturas que vinieron a construir encima de este lugar, sino que esto quedó sepultado y ha sido descubierto, excavado, tal y como fue en tiempos de Jesús. Jesús caminó por estas calles, Jesús estuvo en Magdala, se nos dice en el Evangelio que él fue a la región de Magadán, que es Magdala. Entonces, él estuvo aquí. Pero el punto no es que haya ocurrido esta escena hoy aquí, sino que les quiero mostrar algunas cosas acerca de las costumbres de purificación de los judíos, porque hoy el Evangelio nos va a hablar acerca de la pureza y del concepto de purificación. Aquí, justamente, este era un barrio, aquí eran unos lugares donde había unas casas de sacerdotes de Jerusalén, del templo de Jerusalén, pero que vivían aquí. Entonces, en el primer siglo ya había una colonia sacerdotal en este lugar. Y como vemos, esto que les voy a mostrar aquí, estas escaleras que ven, que abajo hay agua, y esta de este lado de aquí, están perfectamente conservadas. Eso se llaman unos mikveh, o en plural serían los mikveot o mikvaot, y en hebreo. ¿Qué significa? Pues son unas piscinas de purificación. Estos lugares que ven aquí, que están perfectamente conservados, tienen la función de ser baños rituales, es decir, lugares donde los sacerdotes inicialmente y después también el resto de la gente de los judíos entran para purificarse. Es más o menos como el ancestro o el antepasado inmediato de las piscinas bautismales, ¿no? O de las fuentes bautismales. Y de hecho, en los primeros siglos, los bautismos eran, en las iglesias había unas cosas muy parecidas a esto de aquí, prácticamente iguales a esto, y ahí se hacían los bautismos. De manera que nuestro bautismo tiene un origen en, sí, instituido por Cristo teológicamente, pero tiene un origen en este ritual judío. Y tenía una función semejante un poco a lo que sería para nosotros la confesión, pero no respecto únicamente de los pecados cometidos, no de un asunto moral, sino un concepto que quizá nos cuesta un poco entender, que es la pureza ritual. En el judaísmo, dentro de la ley judía, es decir, la Torah, especialmente el libro del Levítico, en el Éxodo hay algo, pero sobre todo en el Levítico, se dan unas leyes de pureza. El Levítico son normas para los sacerdotes. Y entonces estas normas lo que hacían era decirle a los sacerdotes qué cosas físicas de este mundo son desagradables a Dios y que no, ellos no deben tocar. Todo lo que tenga algún tipo de relación con la muerte, con la sangre o de algún modo algo que era considerado indigno, entonces físicamente no se puede tocar, no se puede comer, porque automáticamente el sacerdote ya no puede cumplir su función, no se puede acercar a los ritos sagrados, no está limpio para cumplir su función. Esto, que viene de la ley de Moisés, luego se fue desarrollando y en tiempos de Jesús ya no solamente los sacerdotes, sino todo el pueblo, los fariseos y los maestros de la ley, habían convencido a la gente de que todos los israelitas tenían que cumplir estas normas en la limpieza personal y en la comida y en otras muchas cosas. Y entonces, por ejemplo, esto que vemos aquí son vasijas de purificación, vasijas de piedra, y ahora vamos a ver otras que están aquí. En el Evangelio de hoy se nos habla de esa costumbre de los judíos de lavarse las manos antes de comer, no solamente antes de comer, incluso también antes de orar, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, se deben lavar las manos. Aún el día de hoy, si uno va a muchos lugares, existen estos lavados que son lavados rituales. No es un asunto puramente higiénico, aunque obviamente también ha adquirido esa,
esta dimensión, pero no es un tema ni higiénico ni un tema moral, es un tema ritual. Y entonces eh, se tenían en aquel tiempo estas vasijas de piedra porque se consideraba que es el único material que no puede hacerse impuro. Entonces, si algo impuro toca la piedra no queda, no queda impura, entonces tampoco el agua que está en la piedra va a quedar impura. Entonces, era parte pues ya del desarrollo que los rabinos habían hecho de esta doctrina. Entonces, se usaban estas vasijas de piedra e incluso había unos cántaros o unas vasijas también hechas de piedra, más pequeñas, para echar el agua y hacer el ritual. Y les voy a mostrar otras que están aquí. Esto que tenemos, este lado del sitio arqueológico, era el mercado. Magdala, en el caso de Magdala, junto al lago de Galilea, era un mercado de pescado y tenía la particularidad, esto es una maravilla, aquí ven estos canales que hay aquí abajo, canales de agua, porque Magdala está construida en este lugar, porque del monte Arbel, que es esta montaña que está aquí enfrente de mí, de aquí baja agua subterránea que pasa debajo de la ciudad. Entonces, es una ciudad que de manera natural tiene agua corriente por debajo, agua corriente para las piscinas de purificación y agua corriente que fluye por debajo de la tierra hasta el lago que está ahí atrás. Y toda esa agua ahora mismo está entubada para no desgastar las ruinas, pero esta agua que pasa por debajo también alimentaba el mercado y concretamente eh, alimentaba estas piscinas que tenemos aquí. Y estas piscinas, estas no son de purificación, sino que son piscinas para el pescado. Entonces aquí se vendía pescado fresco. Era el mercado del pescado. Estaban vivos los peces y la gente venía a comprar y se los llevaba, pues los sacaban de aquí vivos. Y también en otros se salaba el pescado, ¿no? Y entonces para poder conservarlo y llevarlo a lugares lejanos incluso. El pescado de Magdala o de Tariquea, que era el nombre griego de esta ciudad, era muy famoso, incluso en Roma. Se sabe que el emperador en Roma comía pescado de Magdala, que imagínense, para llegar hasta allá, pues es porque el pescado se conservaba bien. Pero miren aquí, tenemos dos vasijas, aquí a los lados, que son para lo mismo, para el lavado de las manos. ¿Y cómo funciona el rito del lavado de manos? Básicamente, la persona antes de comer o antes de orar, por ejemplo, aquí justo detrás de mí está la sinagoga de Magdala, sinagoga de tiempos de Jesús, y eh, antes de entrar a un servicio espiritual, la sinagoga era un lugar de reunión, pero también había momentos de oración, entonces se lavaban las manos, o todavía hoy se lavan las manos, con una oración, una bendición. Y entonces se echa el agua en una mano, después en otra, con este artefacto que tiene dos asas para no tocar lo que ha tocado la mano que aún no está lavada. Entonces, bueno, se va echando agua sobre una mano y sobre la otra y se dice una oración: bendito seas, Señor Dios del universo, que nos has santificado con tus preceptos o tus mandamientos y que nos has mandado lavarnos las manos. Entonces se dice esta oración y se lava las manos. En concreto, el tema de lavarse las manos antes de comer es interesante porque tiene un sentido muy bello y es que el sentido profundo es que el pan que se va a comer no es simplemente una comida, sino que es un don del cielo. Es algo que Dios por amor me está dando para mi sustento. Sea como sea que lo haya conseguido con mi trabajo, no importa, es Dios quien me permite hoy tener el pan. Entonces es algo sagrado. Y si voy a tocar algo sagrado, mis manos tienen que ser puras. Por tanto, el rito como tal es algo bello y tiene un significado hermoso. ¿Qué ocurre? Que como muchas cosas, de tener un significado profundo, un origen muy, muy, muy hermoso, se van convirtiendo en algo que va perdiendo su sentido. Y eso estaba ocurriendo con este rito y otras muchas cosas. Todo ese sistema de purificación había pasado a obtener una importancia enorme para los judíos y
habían olvidado el sentido profundo de las cosas, el sentido espiritual. Entonces, ya para ellos creían realmente que las manos limpias eran aquellas que habían sido lavadas con este ritual perfectamente cumplido, cuando en realidad es solamente un símbolo. Y Jesús pues quería enseñar que la verdadera pureza es algo muy diferente y mucho más importante. Entonces, llegan, nos cuenta el Evangelio, llegan unos fariseos desde Jerusalén. Habían escuchado sobre Jesús, vienen aquí para examinarlo y para ver exactamente qué está predicando, qué está enseñando. Y se dan cuenta de este detalle importante. Jesús no está cumpliendo la ley de esa manera, en concreto esto, ¿no? Pero no se van en contra de Jesús directamente, sino que van a los apóstoles y le reclaman a los apóstoles, ¿por qué no están ustedes cumpliendo el lavado de las manos antes de comer? Porque los judíos se lavaban las manos y en esa época no solamente las manos, que inicialmente era solo hasta las muñecas, sino hasta los codos, nos dice aquí. Especialmente, dice hoy el Evangelio, cuando vuelven del mercado, justamente aquí está el mercado, ¿no? Entonces, cuando venían al mercado, tenían que lavarse luego las manos porque no sea que hayan tocado a la persona incorrecta algo que a Dios no le agrade, entonces se sentían sucios, repito, no sucios como hoy que nos lavamos las manos después de ir al mercado por un tema higiénico, ¿no? Y con agua y jabón. Después de la pandemia, ¿no? Se nos recordó tanto el tema de la higiene, pero aquí, repito, no es un asunto higiénico, simplemente es un asunto ritual, de que yo haya tocado algo indigno de Dios, que desagrade a Dios y que me haga desagradable a Dios por el hecho de haber tocado o entrado en contacto con una cosa que la ley prohíbe. Entonces, Jesús les da una lección importantísima, porque esto va a ser una de las frases, la que va a decir Jesús, una de las frases que han cambiado la historia de la moralidad humana, ¿no? Porque las religiones todas han conocido sistemas para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que es puro, lo que es impuro, pero aquí Jesús va a zanjar este tema de una manera que ha impactado la historia hasta el día de hoy. Eh, le- Dice aquí el Evangelio: los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, el mercado, no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Entonces, según eso, los fariseos, los escribas preguntaron: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Jesús le respondió: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Y les llama hipócritas, y para nosotros la palabra hipócrita es muy fuerte, pero en griego la palabra hipócrita significa actor, actor de teatro. Entonces, en el fondo, más que llamarlos malvados con la palabra hipócrita, ¿no? Alguien que te sonríe pero por dentro te odia, eso sería hoy la palabra hipócrita. No, Jesús no está hablando de eso, Jesús está hablando de que son unos actores que lo que están haciendo es una pantomima, ¿no? Eso es lo que les está diciendo. Al decirles hipócritas, les está diciendo: ustedes hacen estos ritos y todo eso es, con perdón, pero es prácticamente está diciendo, es una payasada, ¿no? Está diciendo, esto está vacío de contenido, esto de lavarse con agua y pensar que el agua va a ser puras mis manos y que el rito va a ser puras mis manos. Y entonces aquí es donde Jesús va a entrar fuerte, porque les dice lo siguiente: bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos, preceptos puramente humanos que no tienen realmente significado ya. Entonces, preceptos humanos, ritos vacíos externos. Es fácil criticar a los fariseos, pero es que nosotros como cristianos y como católicos, ¿cuántas veces podemos vaciar de contenido tantas cosas que en su origen tienen un significado profundo y bello? Tantos sacramentales, gente que se aferra a cosas que son buenas en sí, pero que las vacían de significado muchas veces, como por ejemplo sacramentales
se llenan de escapularios, aguas benditas, aceites, imágenes y toda serie de cosas, pero luego uno ve que eso no les lleva a una mejora de su vida, sino que se convierte en una especie de amuletos, ¿no? Y de rituales, y de pensar de que por santiguarme, ¿no? Cumplir, es un ritual el santiguarme o persignarme, le dicen en algunos lugares, y sentir que eso me, me protege, ¿no? Pero a ver, el origen de santiguarme, de hacerme el signo de la cruz sobre mí, es confesar que creo que la cruz que Cristo eligió como camino de vida es el camino para mi vida y que quiero vivir como Cristo entregando mi vida. Pero me santiguo externamente, ¿no? Y pienso que ya eso no sé, me va a ganar puntos de algo, ¿no? O me echo agua bendita pensando que eso me va a purificar. Entonces aquí Jesús es donde va a dar una lección sumamente importante, está dando esta lección sumamente importante. Y dice lo siguiente: escuchar y entender todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Esta es la frase que cambia la historia de la religiosidad humana. Vuelvo a leer. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Entonces, aquí Jesús nos está diciendo que ¿cuáles son las manos puras? ¿Las que se lavaron con agua y rituales? No. Manos puras son las que dan de comer al hambriento. Manos puras son las que abrazan al que sufre. Manos puras son las que ayudan al necesitado. Entonces, aquí va a cambiar los criterios y va a decir, no es lo que entra, lo físico no te hace puro o impuro realmente, ¿no? ¿Qué es lo que me hace puro o impuro? Lo que sale de tu corazón. Entonces, dice, porque dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Entonces, aquí nos va a dar un criterio, un cambio radical de las prioridades en la vida. Y nos va a decir, a ver, es que esto es lo que hay que cuidar. Y nos da una lista de 12 cosas, 12 acciones, 12 pecados. Y fíjense cómo los primeros 6 están en plural y los segundos 6 están en singular, porque está bastante bien pensada esta lista. Y dice, dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, malas intenciones de todo tipo, de hacer daño, malas intenciones de malos deseos hacia los demás. O sea, hay tantas maneras, ¿no?, de tener malos propósitos. Las fornicaciones, o si se quiere, las prostituciones, no solo la prostitución física, ¿no? Cuando se prostituye la conciencia, por ejemplo, ¿no? La persona que por un bien mayor va a hacer algo vendiendo su conciencia, ¿no? ¿Cuántas personas por un negocio, un asunto económico, un mejor puesto, un puesto político, un éxito, lo que sea, terminan vendiendo su conciencia, prostituyéndose? Entonces, aquí hay muchos tipos de prostituciones o fornicaciones. Robos, no solamente es el robo de dinero, robo de objetos materiales, ¿no? ¿Cuántas maneras de robar hay a los demás, ¿no? ¿Cuántas maneras de aprovecharme injustamente del otro, ¿no? Y de cometer injusticias hacia los demás para yo, para mi propia ventaja, aunque a los otros les afecte? Eso es robar, ¿no? Robarle la fama a los demás también. Entonces, homicidios. Homicidios porque hay maneras de matar el cuerpo, pero también hay maneras de matar el alma, matar la mente. Con mi lengua puedo matar, puedo herir mortalmente a alguien, matarle la esperanza, matarle la alegría a alguien. Hay muchas maneras de homicidios. Adulterios, ¿no? Es decir, traiciones de amor de muchos tipos, no solo carnalmente. Por eso habla en plural.
codicias, injusticias, fraudes. Y después empieza con el singular, desenfreno de todo tipo, no solo en la sexualidad, sino desenfreno en la comida, en la bebida, en cualquier tipo de gusto que, que al final, por la falta de templanza, pues terminamos fuera de control. Entonces, el desenfreno, envidias, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas cosas salen de dentro y hacen al hombre impuro. Entonces, esto es lo que a Jesús le importa y esto es lo que tendría que importarnos en nuestra vida cristiana, más que ritualismos, más que preocuparnos de ciertas devociones externas y rezos que son importantes y son muy buenas en la medida en que me hacen mejor persona, en la medida en que me llevan a ayudar al necesitado, en la medida en que me llevan a amar al prójimo y a Dios. Entonces, ahí son importantes. Pero el ritual por sí mismo, solo, no tiene sentido si no es para eso. Así que le pedimos hoy al Señor que nos ayude a cambiar nuestra sensación de limpieza y de pureza y entender que para Él lo único que purifica realmente al hombre es el amor y lo único que hace impuro al hombre es el egoísmo y la falta de amor. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tus discípulos comen sin antes lavar sus manos, le dijeron a Jesús los escribas enfadados. Esa es nuestra tradición y la de nuestros mayores, cuidar siempre la pureza que Dios quiere de los hombres. La limpieza que Dios quiere es que dejes el pecado. Si no hay arrepentimiento, de nada sirve el lavacro. Jesús dijo a todos ellos: esto es una pantomima, ritos muertos heredados, como ya dijo Isaías. Estos me honran con los labios, mas no con su corazón. Me dan un culto vacío, sin sentido y sin amor. La limpieza que Dios quiere es que dejes el pecado. Si no hay arrepentimiento, no te servirá el rosario. Olvidáis lo que Dios quiere por las prácticas humanas. Pensáis que son esos ritos los que limpian vuestras almas. Nada fuera de los hombres va a mancharnos o a limpiarnos. Lo que sale de la mente es lo que puede afectarnos. La limpieza que Dios quiere es que dejes el pecado. Si no hay arrepentimiento, no sirve el escapulario. Dejad las fornicaciones, robo, crimen y adulterio, codicias, malicias, fraudes, envidias y desenfrenos. Si practicáis devociones, pero no cambiáis de vida, de nada os servirán todas las aguas benditas. La limpieza que Dios quiere es que dejes el pecado. Si no hay arrepentimiento, no te sirve el novenario.